Era un jueves lluvioso de octubre cuando Margaret Silva, a sus 78 años, decidió salir de casa por primera vez en semanas. Vestida con su abrigo de lana azul marino, el mismo que usaba desde hacía 15 años, se ajustó el pañuelo floreado en la cabeza y tomó su vieja bolsa de cuero sintético. Nadie imaginaría que dentro de aquella sencilla bolsa había una tarjeta de crédito Black con un límite de 50 millones de reales. Margaret había construido un imperio silencioso. Comenzó vendiendo dulces en la puerta de la escuela a los 12 años, luego abrió una pequeña confitería que se transformó en una red de panaderías, que evolucionó a una holding de alimentos que suministraba a los mayores supermercados del país. Pero ella nunca cambió. Seguía viviendo en la misma casa modesta, usando la misma ropa sencilla, conduciendo el mismo Corsa 2008. Esa tarde, había leído en el periódico sobre la subasta de arte más importante del año en la Galería Asturias. Se subastaría una obra de Portinari, Niños jugando, un cuadro que conocía desde niña, cuando visitaba el museo con su abuela. Era la misma abuela que le enseñó que la ropa no hace al monje, mi hija. El salón de la Galería Asturias hervía de elegancia forzada. Mujeres con vestidos que costaban más que un coche popular exhibían joyas relucientes. Hombres de smoking discutían inversiones mientras sostenían copas de champán francés. El aire estaba cargado de perfumes caros y arrogancia gratuita. Eduardo Mendón Cafilo, heredero de una constructora, se ajustaba el reloj Patek Philippe en la muñeca mientras observaba el movimiento. A sus 35 años, coleccionaba arte no por amor, sino por estatus. Su mesa estaba reservada en la primera fila, con una pequeña placa dorada con su nombre. Cuando Margaret entró en el salón, el silencio fue casi audible. Se detuvo un momento en la entrada, con sus gafas empañadas por la diferencia de temperatura. Buscó una silla vacía al fondo del salón, pero antes de que pudiera sentarse, un guardia de seguridad alto y musculoso se acercó. «Señora, necesito ver su invitación», dijo él, con un tono que ya indicaba desconfianza. Margaret rebuscó en su bolso, buscando. Había guardado el comprobante de la inscripción en línea, pero sus manos temblorosas tardaron en encontrarlo. «Se debe haber caído en el taxi», murmuró ella, con voz baja. El guardia de seguridad intercambió miradas con la recepcionista, una joven rubia de uñas rojas largas que puso los ojos en blanco discretamente. «Señora, este es un evento privado. Solo invitados registrados», dijo la recepcionista, hablando más alto de lo necesario. Eduardo Mendón Cafilo se giró en su silla, interesado en la vergüenza ajena. «Creo que la abuelita se perdió», le dijo a su acompañante, Fernando Torres, dueño de una galería más pequeña. «Quizás esté buscando la iglesia del barrio». Risas ahogadas resonaron por las primeras filas. Una mujer con un vestido dorado comentó a su amiga: «Aparecen cada una en estos lugares. Debe haberlo visto en el periódico y pensó que era un evento gratuito». Margaret sintió el calor subir por su rostro. No era humillación. Ella había enfrentado cosas mucho peores cuando intentaba conseguir préstamos en los bancos décadas atrás. Era indignación. La misma indignación que sentía cuando sus empleados maltrataban a clientes más sencillos en sus tiendas. «Voy a llamar a mi abogado para confirmar mi inscripción», dijo ella, sacando un teléfono celular antiguo de su bolso. El guardia suspiró impaciente. «Señora, tendré que pedirle que se retire. La subasta va a empezar y usted está estorbando». En ese momento, Cleris Asturias, propietaria de la galería y bisnieta del fundador, bajó las escaleras del entresuelo. Había observado toda la escena desde arriba, y algo en la postura de aquella señora le llamó la atención. A sus 45 años, Cleris tenía el ojo entrenado para identificar verdaderos coleccionistas, y había algo en aquella mujer que no cuadraba con la apariencia. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Cleris, acercándose. «La señora no tiene invitación», explicó el guardia de seguridad. Cleris miró directamente a los ojos de Margaret. «¿Cuál es su nombre completo?» Margarete Silva. Margarete Conceição Silva. Cleris tomó su tableta y buscó en la lista. Sus ojos se abrieron al encontrar el registro. MC Silva, preinscripción confirmada, límite de puja, sin restricción. Volvió a mirar a Margaret, ahora con renovado respeto. «José», le dijo al guardia, «acompaña a la señora Silva a la mesa VIP». La incomodidad se extendió por el salón como una ola silenciosa. Eduardo Mendón Cafilo frunció el ceño, intrigado. Fernando Torres susurró: «¿Conoces a esa tal Silva?». La subasta comenzó con piezas menores. Un dibujo de Di Cavalcanti fue subastado por 120.000 reales. Una escultura de Alfredo Cesciatti alcanzó los 200.000.
Margaret observaba todo en silencio, sus manos cruzadas sobre el bolso. La tensión aumentó cuando llegó el turno de las piezas principales. Un Tarsila do Amaral fue disputado ferozmente entre 3 coleccionistas, llegando a 1.800.000 reales. Eduardo participó en la disputa, pero se rindió cuando el valor superó su margen de comodidad. Finalmente, llegó el momento más esperado. Lote número 47, anunció el subastador, Ricardo Vasconcelos, un hombre experimentado de 55 años que dirigía subastas desde hacía 3 décadas. Cándido Portinari, Niños jugando, óleo sobre lienzo, 1955. Una de las últimas obras del maestro antes de su muerte. Precio inicial, 2 millones de reales. El salón quedó en silencio absoluto. Esa era la joya de la noche, la pieza que todos esperaban. Eduardo levantó su cartelito, 2.500.000. Inmediatamente, una señora de la segunda fila, conocida coleccionista, contraatacó, 3 millones. 3.500.000, Eduardo replicó, el sudor comenzando a formarse en su frente. La disputa continuó reñida. 4 millones. 4,5. 5 millones. Con cada oferta, la sala contenía la respiración. 5.500.000 reales, dijo Eduardo, su voz ya mostrando tensión. Ese era su límite máximo. El subastador miró a su alrededor. 5.500.000 reales una vez. ¿Alguien ofrece más? Fue entonces cuando una voz clara y firme resonó desde el fondo del salón, 10 millones de reales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las cabezas se volvieron en dirección a la voz. Margaret estaba de pie, con el cartelito en alto, una discreta sonrisa en su rostro. Eduardo Mendonça Filho se puso lívido. Eso es imposible, murmuró. El subastador, experimentado en situaciones inesperadas, mantuvo la compostura. Tenemos una oferta de 10 millones de reales. ¿Alguien ofrece más? Eduardo miró a su asesora financiera, quien negó con la cabeza. La disputa había terminado. 10 millones de reales, una vez, 2 veces. El martillo golpeó con fuerza. Vendido. Para la señora Silva. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue una mezcla de shock, vergüenza y curiosidad. Los murmullos se extendieron por el salón como fuego en paja seca. Clarice Asturias se acercó a Margaret con una sonrisa genuina. Felicidades, Senhora Silva. Una excelente adquisición. Gracias, respondió Margaret. Siempre admiré a Portinari. Mi abuela me llevaba a ver sus obras cuando era niña. Mientras tanto, Eduardo intentaba procesar lo que había sucedido. Se acercó vacilante. Disculpe la indiscreción, pero ¿lleva mucho tiempo coleccionando, señora? Margaret lo miró con ojos que ya habían visto mucho. Llevo 78 años coleccionando experiencias, joven. El arte es solo una de ellas. Fernando Torres, quien se había burlado de ella al principio, intentó entablar conversación. ¿Puedo preguntar cuál es su rama de negocios? Alimentación, respondió ella simplemente. La recepcionista rubia se acercó con una sonrisa forzada. Señora Silva, necesito sus datos para finalizar la compra. Margaret abrió su bolso y sacó no solo sus documentos, sino también una tarjeta negra que hizo que los ojos de la joven se abrieran de par en par. Era una Centurion Card, la tarjeta de crédito más exclusiva del mundo, que solo poseían personas con un patrimonio superior a los 50 millones. Mientras los detalles de la transacción se finalizaban, Margaret se dirigió al cuadro. Se detuvo frente a Niños jugando y por un momento pareció estar en otro lugar, otro tiempo. Lágrimas discretas surgieron en sus ojos. ¿Es para algún museo?, preguntó Clarice, acercándose. No, respondió Margaret, secándose los ojos. Es para mi casa. Quiero despertarme todos los días viendo a esos niños jugando. Me recuerda que la vida debe ser sencilla, incluso cuando tenemos los medios para complicarla. El guardia de seguridad que había intentado expulsarla se acercó, claramente avergonzado. Señora, yo pido disculpas por el malentendido. Margaret lo miró con amabilidad. No hay problema, hijo. Todos juzgamos por las apariencias a veces. Lo importante es aprender. Eduardo Mendonça Filho, aún procesando su derrota y vergüenza, finalmente reunió el coraje para acercarse. Señora Silva, quería disculparme por los comentarios inadecuados. Fue imperdonable. Eduardo, dijo ella, sorprendiéndolo por saber su nombre, usted tiene una constructora muy buena.
Ya he usado sus servicios en algunas de mis tiendas. Pero déjeme darle un consejo. Construya puentes, no muros. La arrogancia construye muros. Él tragó saliva, dándose cuenta de que ella no solo sabía quién era, sino que probablemente conocía su reputación mejor de lo que él imaginaba. Mientras los empleados de la galería se encargaban del embalaje y transporte de la obra, Margaret se preparaba para irse. Clarice la acompañó hasta la puerta. «Señora Silva», dijo Clarice, «espero verla en nuestras próximas subastas». «Puede ser», respondió Margaret, ajustándose el pañuelo en la cabeza. «Pero la próxima vez, quizás me ponga mi vestido de fiesta», dijo con una sonrisa traviesa. «Usted no necesita cambiar nada», dijo Clarice. «La verdadera clase no necesita disfraces». Margaret salió de la galería de la misma forma que llegó, sencilla, discreta, pero ahora llevando consigo una de las obras más valiosas del país. El taxista que la recogió no tenía idea de que estaba transportando a una de las mujeres más ricas del estado. De camino a casa, llamó a su única hija, Marina, que vivía en Londres. «Mamá, ¿cómo fue la subasta?» «Compré un cuadro, hija». «Qué bien, mamá». Quanto costó? 10 millones. Silencio al otro lado de la línea. Mama, ¿estás bromando? Nunca bromeo con el arte, Marina. Y nunca bromeo con el dinero. Mama, eres increíble. Apuesto a que causaste furor en la subasta. Digamos que algunas personas aprendieron a no juzgar un libro por su portada. Cuando llegó a casa, Margaret preparó un té de manzanilla y se sentó en su sillón favorito. Miró alrededor de la sencilla sala, imaginando dónde colgaría a niños jugando. Quizás en la pared de la sala, donde todos pudieran verlo. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos económicos. Misteriosa compradora adquirió Portinari por 10 millones en la subasta de Asturias. Pero no tenían su nombre. Clarice había respetado su privacidad. Eduardo Mendón Cafilo leyó la noticia en el desayuno y decidió investigar más sobre Margaret Silva. Cuando descubrió que ella era propietaria de una de las mayores holdings de alimentos del país, casi se atragantó con el café. La ancianita sencilla era una de las personas más influyentes del sector empresarial brasileño. Esa misma mañana, le envió flores a Margaret con una tarjeta, para una verdadera conocedora de arte. Con admiración y respeto, Eduardo Mendón Cafilo. Margaret leyó la tarjeta y sonrió. Al menos una persona había aprendido algo. 3 meses después, Margaret regresó a la Galería Asturias para otra subasta. Esta vez, usó un discreto pero elegante vestido azul marino. Cuando entró, fue recibida como la VIP que siempre fue, pero que pocos habían percibido. Eduardo también estaba allí. Cuando la vio, se levantó y la saludó respetuosamente. «Señora Silva, es un honor verla de nuevo». Hola, Eduardo. «¿Cómo van los negocios?» «Bien, gracias. ¿Y usted, cómo está su Portinari?» «Despertando conmigo todos los días, recordándome que la felicidad está en las cosas sencillas». En esa subasta, Margaret compró 2 piezas más, no por ostentación, sino por pasión genuina por el arte. Y cuando se fue, varias personas se despidieron de ella con respeto sincero. La lección había sido aprendida por todos. Nunca subestimes a alguien por su apariencia. La verdadera riqueza a menudo viste ropas sencillas y pasa desapercibida, pero cuando se revela, transforma no solo a quien la posee, sino a todos a su alrededor. Margaret siguió siendo la misma persona sencilla de siempre, pero ahora todos sabían que detrás de esa simplicidad había una de las historias de éxito más impresionantes del país. Y ella lo prefirió así, ser juzgada por sus actos, no por su ropa. El cuadro Niños jugando permanece hasta hoy en la sala de su casa, recordándole diariamente que no importa cuán alto lleguemos en la vida, nunca debemos olvidar de dónde venimos y quiénes somos realmente. Understand.